¿Cómo vencer el cansancio crónico con la ayuda de Dios? ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está presente, pero tu energía se ha agotado por completo? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de dormir, sigues despertando cansado? ¿Has llegado a pensar que este agotamiento constante es simplemente tu nueva normalidad? El cansancio crónico es uno de los desafíos más silenciosos de nuestro tiempo. No se ve como una herida abierta, pero desgasta nuestro espíritu día tras día. Nos roba la alegría, nubla nuestra mente y nos aleja de los propósitos que Dios tiene para nosotros. En un mundo que exige cada vez más de nosotros, parece que nuestras fuerzas tienen un límite que constantemente estamos sobrepasando. Muchos de nosotros conocemos bien esta lucha. Nos levantamos sintiendo que no hemos descansado en absoluto. Dependemos del café para mantenernos despiertos. Posponemos sueños y compromisos porque simplemente no tenemos energía. Llegamos a casa sin fuerzas para estar presentes con nuestros seres queridos. Y tristemente, nuestra vida espiritual se vuelve una de las primeras víctimas de este agotamiento. Pero quiero que sepas algo importante. Este no es el plan de Dios para tu vida. Él no te diseñó para vivir constantemente exhausto, arrastrándote de un día al otro. La promesa de Dios es clara y poderosa. Él es la fuente de renovación que nunca se agota. En Isaías 40, 29 al 31 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una verdad fundamental. El cansancio crónico no es solo un problema físico, sino un llamado a restaurar el equilibrio que Dios diseñó para nuestras vidas. Cuando nos conectamos con su ritmo divino, descubrimos un descanso que va más allá del simple sueño. Quizás estés pensando: he orado por esto y sigo cansado, o he intentado todo y nada funciona. Entiendo esa frustración. El cansancio crónico tiene raíces complejas que pueden ser físicas, emocionales, mentales y espirituales. Pero te invito a que no pierdas la esperanza, porque hoy exploraremos un camino integral hacia la restauración. Oremos juntos. Padre Celestial, reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero las tuyas son infinitas. Hoy nos acercamos a ti como vasijas vacías, necesitados de tu poder renovador. Abre nuestros corazones para recibir las verdades que transformarán nuestra relación con el descanso y la energía. En el nombre de Jesús, amén. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con el mismo agotamiento que tú has enfrentado. Si estas palabras tocan tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: confío en la renovación divina, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Reconociendo la fuente divina de renovación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 al 30. Imagina un río que nunca se seca, fluyendo constante y cristalino incluso en la temporada más árida del año. Mientras todo a su alrededor se marchita por la sequía, este río continúa nutriendo todo lo que toca. Las plantas en sus orillas permanecen verdes, los animales encuentran vida en sus aguas, y cualquiera que bebe de él siente una renovación inmediata. Este río no depende de las lluvias estacionales o de reservas temporales, tiene una fuente inagotable que nunca disminuye, sin importar cuántos vengan a beber de él. Así es exactamente la renovación que Dios ofrece en medio de nuestro cansancio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús reconoce nuestra condición sin juzgarla. No dice: venid a mí los que habéis orado suficiente, o venid a mí los perfectos. Él ve nuestro agotamiento como una invitación, no como un fracaso. El cansancio crónico no es señal de debilidad espiritual, sino una realidad humana que Jesús comprende perfectamente.
Es una invitación abierta para todos los que experimentan cualquier tipo de carga, sea física, emocional o espiritual. Y yo os haré descansar. Esta no es una sugerencia vaga o un consejo casual. Es una promesa firme de que en Él encontramos una forma de descanso que no depende de nuestro esfuerzo. Observa que dice, yo os haré descansar. No os enseñaré técnicas para que logren descansar por vuestra cuenta. Jesús asume la responsabilidad de nuestra renovación cuando acudimos a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puede un yugo símbolo de trabajo ofrecer descanso? El yugo en tiempos de Jesús era una herramienta diseñada para dos animales, permitiendo que compartieran la carga. Jesús no nos libera del trabajo, sino que se une a nosotros, cargando el peso mayor mientras caminamos juntos. El cansancio crónico a menudo viene de cargar solos, lo que nunca fue diseñado para llevar sin ayuda. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí está la clave. Nuestro cansancio frecuentemente se alimenta del orgullo, de la necesidad de control, de la ansiedad por resultados. Jesús nos invita a aprender su manera de vivir con mansedumbre, que no lucha por demostrar valor, con humildad que no exige reconocimiento constante. Estas cualidades conservan nuestra energía vital, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nota que no promete solo descanso físico, sino descanso para el alma, un alivio que alcanza las profundidades de nuestro ser. El cansancio crónico rara vez es solo físico, se arraiga en nuestra psique, en nuestras emociones, en nuestra identidad. Jesús ofrece un descanso que renueva desde adentro hacia afuera. Moisés nos muestra un poderoso ejemplo de esta enseñanza. Después de intentar juzgar solo a todo Israel, día tras día hasta el agotamiento, su suegro Jetro le advirtió: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo. Moisés estaba experimentando un clásico caso de cansancio crónico por sobrecarga. Era un hombre devoto, elegido por Dios, pero había caído en la trampa de pensar que todo dependía de él. Cuando finalmente siguió el consejo de Jetro, delegando responsabilidades y estableciendo un sistema sostenible, no solo recuperó su energía, sino que todo Israel se benefició. Su historia nos enseña que incluso los líderes más ungidos necesitan reconocer sus límites y aceptar la ayuda que Dios provee. En la vida práctica, aplicar esta enseñanza podría verse así. Identifica cuáles son los yugos que estás cargando solo. ¿Qué responsabilidades has asumido que quizás Dios nunca te pidió cargar? ¿Dónde has rechazado ayuda por orgullo, inseguridad o costumbre? ¿En qué áreas has confundido el agotamiento con la fidelidad? Permítete hacer una pausa consciente cada mañana para decir: hoy, Señor, llevo tu yugo conmigo. No camino solo, te invito a un ejercicio específico. Por una semana, dedica 10 minutos cada mañana a sentarte en silencio con Dios. No para pedir, sino simplemente para descansar en su presencia. Visualiza cómo depositas tus cargas a sus pies, una por una. Luego imagina que tomas el yugo ligero que Él te ofrece. Anota en un diario la diferencia en tus niveles de energía al final de cada día. Recuerda, el descanso no es un lujo espiritual, es el punto de partida del discipulado auténtico. No puedes dar de lo que no tienes, ni servir desde un pozo vacío. Permitir que Dios te renueve no es egoísmo, es mayordomía del templo vivo que Él te ha confiado. El ritmo divino del descanso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Éxodo 28 al 11. Imagina un metrónomo perfecto, marcando un ritmo constante e inquebrantable. No se apresura cuando hay más notas que tocar, ni se ralentiza cuando la melodía se simplifica. Mantiene el tempo exacto que el compositor diseñó para la pieza. Ahora, imagina que toda la creación está diseñada para moverse según un ritmo similar, un pulso divino de trabajo y descanso, de actividad y renovación. Las plantas tienen estaciones de crecimiento y de latencia, los animales tienen ciclos de vigilia y sueño, incluso las células de nuestro cuerpo alternan entre fases de actividad intensa y recuperación.
Cuando ignoramos este ritmo fundamental, es como si intentáramos tocar una sinfonía ignorando el tempo del director. El resultado no es armónico, sino caótico y agotador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Observa cómo comienza este mandamiento. Acuérdate. Esto sugiere que el descanso es algo que tendemos a olvidar, a postergar, a sacrificar en el altar de la productividad. El cansancio crónico a menudo nace de esta amnesia espiritual. Olvidamos que el descanso no es una opción, sino un mandato divino tan importante como cualquier otro. Santificar significa apartar, hacer sagrado. El descanso no es tiempo perdido, sino tiempo consagrado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios no minimiza la importancia del trabajo. De hecho, lo afirma como parte esencial de nuestra existencia. El problema del cansancio crónico no es el trabajo en sí, es el trabajo sin fronteras, sin ritmo, sin propósito claro. Nota que dice, harás toda tu obra, implica un límite, una conclusión, no un ciclo interminable de tareas que nunca terminan. Mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. Aquí está la transformación radical de perspectiva. El día de descanso no es primordialmente para tu beneficio, aunque ciertamente te beneficia, sino que es para el Señor. Cuando descansamos, no solo recuperamos energía, estamos participando en un acto de adoración, reconociendo que el mundo sigue girando sin nuestro constante esfuerzo. Descansamos porque confiamos en que Dios sostiene lo que nosotros soltamos. No hagas en él obra alguna. La prohibición es clara y contundente. No se trata de hacer menos, sino de realmente parar. En nuestra era de dispositivos siempre encendidos y notificaciones constantes, este concepto de cese completo se ha vuelto radical. El cansancio crónico se alimenta de esta semipresencia constante, nunca completamente trabajando, nunca completamente descansando. Dios nos llama a un ritmo de compromiso total, trabajo enfocado y descanso verdadero. Elías nos muestra una poderosa lección sobre el ritmo divino del descanso. Después de su impresionante victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, cayó en un agotamiento profundo y en depresión. Bajo la amenaza de Jezabel, huyó al desierto y, exhausto, pidió morir. ¿Qué hizo Dios? No le dio un sermón sobre la falta de fe. No le reveló inmediatamente el siguiente gran plan. Primero, le proporcionó alimento, descanso y sueño no una, sino 2 veces. Solo después de esta restauración física, Dios habló a su corazón y le reveló su próxima misión. Esta historia nos enseña que incluso los siervos más poderosos de Dios necesitan ciclos de renovación, y que a veces el acto más espiritual que podemos realizar es simplemente descansar. En la vida práctica, aplicar esta enseñanza podría verse así. Establece límites claros entre trabajo y descanso. Decide un día de la semana para ser tu Sabbatún, tiempo donde intencionalmente te desconectas del trabajo y te reconectas con Dios, contigo mismo y con tus seres queridos. Comunica claramente estos límites a quienes te rodean. Recuerda que el descanso regular no es negociable, es parte del diseño con el que fuiste creado. Te invito a este ejercicio específico. Crea un ritual de cierre para tu jornada laboral. Puede ser tan simple como escribir tu lista de pendientes para mañana, apagar completamente los dispositivos de trabajo o dar un paseo corto mientras mentalmente le entregas a Dios los resultados de tu día. Haz este ritual conscientemente cada día durante 2 semanas, reconociendo que estar siempre disponible no es un requisito divino. Recuerda, el ritmo no es restricción, sino liberación. Al sincronizarte con el tempo divino de trabajo y descanso, no solo evitas el agotamiento, descubres la frecuencia exacta en la que tu vida resuena con su propósito más alto. Nutrición espiritual para un cuerpo agotado. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Imagina un jardín hermoso que ha sido descuidado durante una larga sequía. Las plantas que alguna vez florecieron vigorosamente ahora están marchitas, con hojas amarillentas y tallos débiles. Incluso el suelo se ha agrietado y endurecido. Cuando finalmente llega la lluvia, no basta con un simple rocío superficial.
El agua debe penetrar profundamente, alcanzando las raíces. Y no solo necesita agua, requiere nutrientes que han sido agotados, minerales que restauren la vitalidad del suelo, y cuidado constante para volver a su esplendor. De manera similar, nuestro cansancio crónico raramente se resuelve con soluciones superficiales. Necesitamos una nutrición que alcance las raíces más profundas de nuestro ser. Yo soy el pan de vida. Jesús no dice yo tengo o yo puedo darte, dice yo soy. Esta declaración revela que la nutrición que necesitamos no es simplemente algo que Dios proporciona como recurso externo, es una relación con Él mismo. El cansancio crónico a menudo refleja un hambre espiritual profunda, un vacío que intentamos llenar con actividad constante, logros o distracciones. Jesús se presenta como la nutrición esencial, no como un suplemento opcional. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Observa el movimiento implícito. Debemos venir a Él. La nutrición espiritual requiere intencionalidad, un movimiento consciente hacia la fuente. Cuando estamos agotados, a menudo lo último que queremos hacer es movernos. Preferimos soluciones pasivas que no requieran esfuerzo. Pero Jesús nos invita a un acto de voluntad, a dar ese primer paso hacia Él, prometiendo que el resultado será saciedad. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La creencia aquí no es meramente intelectual, sino una confianza profunda que moldea nuestras decisiones diarias. Creer en Jesús significa confiar en su suficiencia, cuando todo en nosotros grita por más actividad, más esfuerzo, más control. Nuestra sed, ese anhelo constante por más, esa insatisfacción crónica se calma cuando descansamos en su provisión completa. La historia de Elías en el desierto nos ofrece una poderosa ilustración de esta verdad. Después de su confrontación con los profetas de Baal y su posterior huida del peligro, Elías cayó en un agotamiento tan profundo que deseaba morir. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida», clamó en su desesperación. ¿Cómo respondió Dios? No con reproche ni con una exigencia de más servicio, sino con nutrición básica. Un ángel le trajo pan y agua, no una vez, sino 2 veces, con la instrucción: «Levántate, come, porque largo camino te resta». Esta historia nos muestra que a veces la mayor espiritualidad consiste en atender las necesidades básicas del cuerpo: alimentarnos, hidratarnos, descansar, reconociendo que estos actos son sagrados cuando se hacen en respuesta a la provisión divina. En la vida práctica, aplicar esta enseñanza significa examinar honestamente cuál es nuestra verdadera fuente de energía. Cuando nos sentimos agotados, ¿a dónde recurrimos primero? ¿A más cafeína? ¿A más horas de trabajo? ¿A la validación en redes sociales? ¿O a la presencia restauradora de Cristo? Debemos reconocer que muchas de nuestras estrategias habituales contra el cansancio son como consumir azúcar refinada, proporcionan un impulso momentáneo seguido por un colapso aún más profundo. Te invito a este ejercicio específico. Durante los próximos 7 días, antes de revisar tu teléfono por la mañana, dedica 15 minutos al alimentarte de la palabra de Dios. No como una tarea más en tu lista, sino como un acto de nutrición esencial. Selecciona un pasaje breve, puede ser un salmo o unas pocas versículos de los evangelios. Léelo lentamente y pregúntate: ¿qué me revela esto sobre la suficiencia de Dios para mi día? Anota tu respuesta en un diario y observa cómo cambia tu nivel de energía cuando comienzas cada jornada desde la abundancia y no desde la escasez. Recuerda, la verdadera energía no proviene de forzar a tu cuerpo hasta sus límites, sino de nutrirlo desde la fuente inagotable. No estamos diseñados para funcionar como máquinas autónomas, sino como ramas conectadas a la vid que proporciona toda la nutrición que necesitamos para florecer. La sabiduría de establecer límites. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Marcos 1:35 al 38. Imagina un río majestuoso fluyendo entre 2 orillas bien definidas. Las orillas no restringen el río, lo canalizan, dirigiendo su fuerza, multiplicando su poder.
Sin esas orillas, el mismo volumen de agua se dispersaría, formando un pantano estancado y sin profundidad. Lo que podría haber sido una corriente poderosa capaz de generar energía, se convierte en un lodazal que drena energía de quienes intentan atravesarlo. Así funcionan los límites en nuestra vida. No son restricciones que nos disminuyen, sino canales que concentran nuestra energía, permitiéndonos fluir con propósito y poder en la dirección correcta. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, vemos a Jesús estableciendo un límite con su tiempo. Aunque tenía la misión más importante de la historia, y aunque constantemente lo rodeaban multitudes necesitadas, priorizó este espacio sagrado. El cansancio crónico frecuentemente resulta de nuestra incapacidad para proteger nuestros tiempos de renovación, permitiendo que las urgencias de otros dicten nuestro ritmo pulsante. Jesús nos muestra que incluso las necesidades legítimas de los demás no deben usurpar nuestro tiempo esencial con Dios. Salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aquí vemos a Jesús estableciendo un límite con su espacio. Buscó intencionalmente un lugar libre de distracciones y demandas. En nuestra era de conectividad constante, hemos perdido el arte de crear espacios de ciertos lugares y momentos donde podamos escuchar la voz de Dios sin interferencias. El cansancio crónico se alimenta de esta accesibilidad permanente, de esta incapacidad para crear distancia saludable. Y le buscó Simón, y los que con él estaban. Notemos que incluso las personas más cercanas a Jesús, sus propios discípulos, intentaron romper sus límites. No eran enemigos malintencionados, sino amigos con expectativas. A menudo, las personas que más amamos son quienes más desafían nuestros límites, no por malicia, sino por necesidad genuina. El cansancio crónico frecuentemente surge de nuestra incapacidad para mantener límites sanos ante las expectativas de quienes valoramos. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. La presión ejercida aquí es intensa. Todos te buscan. Imaginemos el peso de estas palabras para alguien con la compasión de Jesús. Había multitudes necesitadas esperando, enfermos que sanar, demonios que expulsar, verdades que enseñar. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos muestra un principio crucial para vencer el cansancio crónico. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. Jesús no permitió que las expectativas ajenas dictaran su misión. Reconoció que no podía estar en todas partes ni ayudar a todos simultáneamente. El cansancio crónico a menudo nace de una teología distorsionada, donde creemos que debemos ser omnipresentes y omnipotentes como Dios, atendiendo cada necesidad, respondiendo cada llamado, abarcando cada oportunidad. Porque para esto he venido. La declaración final revela la clave maestra para establecer límites saludables. Claridad de propósito. Jesús conocía su misión específica y permitía que ese propósito filtrara todas las demandas sobre su tiempo y energía. Cuando no tenemos claridad sobre nuestro propósito específico, cualquier necesidad parece nuestra responsabilidad. Nehemías nos proporciona un ejemplo poderoso de cómo establecer límites. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó oposición y distracciones constantes. Sus enemigos intentaron apartarlo de su trabajo con amenazas, rumores e incluso invitaciones aparentemente inofensivas a reuniones. Su respuesta fue clara y constante: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra mientras yo la dejo y desciendo a vosotros? Nehemías entendió que mantener sus límites no era egoísmo, sino mayordomía fiel de la misión que Dios le había confiado. Su determinación protegió tanto su energía física como espiritual, permitiéndole completar la reconstrucción en un tiempo sorprendentemente corto. En la práctica cotidiana, aplicar esta enseñanza podría verse así: examina honestamente dónde tus límites se han erosionado. Respondes correos electrónicos a altas horas de la noche. Te sientes obligado a atender cada llamada, incluso durante tu tiempo de descanso. Dices sí a compromisos por miedo o culpa, aunque tu discernimiento interno te dice no. Comienza identificando una o dos áreas donde puedes establecer un límite claro esta semana. Te invito a este ejercicio específico. Crea un pacto personal de límites por escrito. Identifica tus valores centrales y las prioridades que Dios ha puesto en tu vida.
Luego, establece 3-5 límites específicos que protegerán esas prioridades, como no revisaré correos después de las 7 p.m. o reservaré los domingos exclusivamente para Dios y familia. Comparte estos límites con un amigo de confianza que pueda ayudarte a mantenerlos y recordarte su importancia cuando sientas la tentación de comprometerlos. Recuerda, los límites no son muros que te aíslan del mundo. Son puertas que controlas, decidiendo conscientemente qué y a quién permites entrar en los espacios sagrados de tu vida. Al igual que Jesús, tu no a ciertas demandas es realmente un sí a tu llamado divino específico. Renovación a través de la comunidad. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:9 al 12. Imagina un bosque de secuoyas, los árboles más altos y antiguos de la tierra. Estos gigantes majestuosos pueden alcanzar alturas de más de 100 metros y vivir miles de años. Lo sorprendente es que, a pesar de su enorme tamaño, sus raíces son relativamente superficiales, apenas penetran unos pocos metros en el suelo. ¿Cómo pueden entonces mantenerse firmes ante tormentas devastadoras sin caer? Su secreto está bajo tierra. Las raíces de cada secuoya se entrelazan con las de los árboles vecinos, formando una vasta red de apoyo mutuo. No es la profundidad individual, sino la conexión colectiva lo que les da estabilidad y resistencia. De manera similar, Dios nos diseñó para superar el cansancio crónico, no como guerreros solitarios, sino como miembros interconectados de un cuerpo vivo. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. La eficiencia es el primer beneficio mencionado. Cuando compartimos nuestras cargas, no solo dividimos el peso, multiplicamos los resultados. El cansancio crónico a menudo se agrava por nuestro individualismo orgulloso, por esa determinación de hacerlo todo yo mismo, que nos parece noble, pero contradice el diseño divino para la humanidad. Compartir responsabilidades no es señal de debilidad, sino de sabiduría, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Aquí encontramos el segundo beneficio. Recuperación rápida. Todos caemos en algún momento, enfrentamos crisis, fracasos o simplemente agotamiento total. La diferencia radical está en cuánto tiempo permanecemos caídos. En comunidad, el período de recuperación se acorta dramáticamente. El cansancio crónico prospera en el aislamiento y se desvanece en la conexión auténtica. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? El tercer beneficio es el confort en tiempos difíciles. En el frío literal o metafórico de la vida, la cercanía de otros provee calor vital. Cuando atravesamos desiertos emocionales o espirituales, la presencia de compañeros fieles mantiene viva nuestra esperanza. El cansancio crónico no solo drena nuestra energía física, sino también nuestra motivación y sentido de propósito, elementos que la comunidad ayuda a restaurar. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El beneficio final. Protección contra ataques. Muchas veces, el cansancio crónico tiene raíces espirituales, es un ataque del enemigo para neutralizar nuestra efectividad. En comunidad, encontramos defensa contra estas estrategias. El cordón de 3 dobleces sugiere que cuando Dios se une a nuestra comunidad, la fuerza resultante es exponencialmente mayor. El libro de Hechos nos muestra un ejemplo poderoso de cómo la comunidad contrarresta el agotamiento. La iglesia primitiva enfrentó presiones extraordinarias, persecución externa, necesidades internas abrumadoras y la monumental tarea de llevar el evangelio al mundo conocido. ¿Cómo evitaron el colapso colectivo? En Hechos 2 y 4 vemos su estrategia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado.
Esta comunidad auténtica aseguraba que las cargas nunca fueran soportadas individualmente, sino distribuidas según la capacidad de cada uno. Cuando los apóstoles se sintieron sobrecargados por la distribución diaria de alimentos, no recurrieron al heroísmo agotador, sino que delegaron sabiamente, estableciendo diáconos para este ministerio específico. En la práctica actual, aplicar esta enseñanza podría verse así. Evalúa honestamente tu nivel de conexión genuina. Tienes personas que conocen tus luchas reales, no solo la versión editada que presentas en público. ¿Existe un espacio donde puedes decir, estoy agotado sin temor al juicio? ¿Has creado un sistema de apoyo que te permita descansar cuando lo necesitas, confiando en que otros mantendrán las responsabilidades esenciales? Te invito a este ejercicio específico. Identifica una tarea o responsabilidad que regularmente te agota y piensa en alguien con quien podrías compartirla. Puede ser algo tan simple como pedir ayuda con las compras cuando te sientes sin energía, o algo más sustancial como invitar a un colega a colaborar en un proyecto. Esta semana, acércate a esa persona con una solicitud específica. ¿Podrías ayudarme con esto? Me siento agotado y reconozco que necesito apoyo. Observa no solo cómo esto reduce tu carga, sino cómo transforma tu relación hacia una mayor autenticidad. Recuerda, la vulnerabilidad no es debilidad, es el puente que conecta islas de soledad en una comunidad de fortaleza. Al compartir nuestro cansancio con otros, no solo encontramos alivio momentáneo, sino que participamos en el patrón divino de interdependencia que sustenta toda la creación, renovando la mente para restaurar el cuerpo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Imagina un teléfono inteligente de última generación, con capacidades impresionantes y diseño elegante. Puede ejecutar decenas de aplicaciones simultáneamente, tomar fotografías espectaculares y conectarte instantáneamente con el mundo entero. Pero después de varios días de uso constante, sin recargarlo, incluso este dispositivo sofisticado comienza a fallar. La pantalla se oscurece para conservar energía, las aplicaciones se cierran inesperadamente y finalmente aparece un aviso crítico de batería baja antes de apagarse por completo. Así funciona nuestra mente cuando está sobrecargada de preocupaciones, ansiedades y pensamientos negativos. Consume nuestra energía vital hasta que el cuerpo entero experimenta un apagado forzoso, manifestado como cansancio crónico. Por nada estéis afanosos. La instrucción es contundente y absoluta. No dice, preocúpate menos o preocúpate solo por cosas importantes, dice, por nada. La ansiedad, esa energía mental desperdiciada en futuros hipotéticos, es uno de los mayores ladrones de nuestra vitalidad. El cansancio crónico frecuentemente tiene sus raíces en una mente que nunca descansa, constantemente procesando amenazas, elaborando escenarios y repasando problemas sin llegar a soluciones. Pablo reconoce que este estado mental no es simplemente un hábito inconveniente, una distorsión directa del diseño divino para nuestras mentes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí encontramos la alternativa práctica. Transferir activamente nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración específica. Nótese que dice peticiones, no generalidades vagas, sino solicitudes concretas. Este acto de articular claramente lo que nos preocupa ya comienza a liberar la mente de ese ciclo interminable de ansiedad difusa. Es como cerrar las múltiples aplicaciones que consumen la batería de nuestro dispositivo mental. En toda oración y ruego, con acción de gracias. La inclusión de la gratitud no es un detalle menor, es un ingrediente esencial en la fórmula para la paz mental. La neurociencia moderna confirma lo que Pablo sabía por revelación divina. La mente no puede sostener simultáneamente estados de gratitud y ansiedad. Son mutuamente excluyentes. Al enfocar nuestra atención conscientemente en lo que tenemos, en lugar de lo que tememos, reprogramamos los patrones neuronales que consumen nuestra energía. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El resultado prometido no es simplemente ausencia de preocupaciones,
presencia de paz, una calma profunda que no depende de circunstancias resueltas o problemas eliminados. Esta paz es sobrenatural, sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que puede experimentarse incluso cuando, desde una perspectiva puramente lógica, deberíamos estar preocupados. Esta paz divina es uno de los mayores conservadores de energía disponibles para el creyente. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La imagen es la de una guarnición militar protegiendo una ciudad. Esta paz no es pasiva, activamente defiende nuestra mente contra invasiones de ansiedad, preocupación y miedo. El cansancio crónico a menudo resulta de la constante batalla mental, librada sin esta protección divina, donde cada pensamiento ansioso es una brecha en nuestras defensas que drena nuestra energía vital. El rey David nos proporciona un poderoso ejemplo de cómo renovar la mente bajo presión extrema. En numerosos salmos, lo vemos luchando con circunstancias abrumadoras, perseguido por enemigos, traicionado por amigos, enfrentando consecuencias de sus propios errores. Sin embargo, constantemente redirigía sus pensamientos hacia Dios. En el Salmo 56, cuando estaba atrapado entre los filisteos, escribe: «En el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré». Y en el Salmo 42, cuando su alma estaba abatida, se habla a sí mismo: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». David entendió que podía hablarle a su mente, no solo escucharla, y esta disciplina de reorientar sus pensamientos preservó su fuerza en las circunstancias más agotadoras. En la vida práctica, aplicar esta enseñanza podría verse así. Comienza a identificar los patrones de pensamiento que más energía te consumen. ¿Es la preocupación por el futuro? ¿La rumiación sobre errores pasados? ¿Comparaciones constantes con otros? ¿Pensamientos perfeccionistas que nunca te permiten descansar en lo suficientemente bueno? Reconoce que estos patrones no son simplemente cómo eres, son hábitos mentales que pueden transformarse con práctica consciente y dependencia del espíritu. Te invito a este ejercicio específico. Crea un ritual de transferencia de preocupaciones diario. Toma una hoja de papel y dibuja una línea en el medio. Durante 5 minutos, escribe todas tus preocupaciones actuales en el lado izquierdo. Luego, en el lado derecho, transforma cada preocupación en una petición específica a Dios, seguida por algo relacionado por lo cual estás agradecido. Por ejemplo, estoy preocupado por la factura médica, se convierte en: Señor, te pido provisión para esta factura específica. Gracias porque hasta ahora has suplido todas mis necesidades. Después, simboliza la transferencia quemando o rompiendo la lista de preocupaciones, reconociendo que ahora están en manos de Dios, no en tu mente. Recuerda, tu mente no es simplemente un receptor pasivo de pensamientos, sino un jardín que puedes cultivar intencionalmente. Cada pensamiento es como una semilla, la ansiedad planta agotamiento, pero la confianza en Dios planta paz. A medida que aprendes a sembrar pensamientos alineados con la verdad divina, cosecharás una reserva renovada de energía para tu cuerpo, emociones y espíritu. El propósito como fuente de energía. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 al 24. Imagina 2 personas excavando en la dura tierra bajo el sol abrasador. Desde la distancia, sus acciones parecen idénticas. Ambos levantan las palas, cavan en el suelo y depositan la tierra a un lado. Ambos sudan profusamente y sus músculos arden con el esfuerzo. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ellos. El primero simplemente mueve tierra para cumplir horas de trabajo, sin conexión personal con la tarea. Cada palada es un esfuerzo agotador y constantemente mira su reloj para ver cuánto falta para terminar. El segundo está excavando los cimientos de un orfanato que acogerá a niños sin hogar. En su mente visualiza los rostros sonrientes que un día hallarán refugio allí. Cada palada, aunque físicamente demandante, está llena de significado y propósito. Al final del día, el primer trabajador colapsa, completamente agotado. El segundo, aunque físicamente cansado,
experimenta una extraña renovación de energía y anticipa con entusiasmo el día siguiente. Esta es la diferencia transformadora que el propósito divino aporta a nuestro esfuerzo. No elimina el cansancio natural, pero contrarresta el agotamiento crónico que surge cuando nuestro trabajo carece de sentido trascendente. Y todo lo que hagáis. La instrucción no distingue entre actividades espirituales e ordinarias. No dice cuando prediquéis o cuando oréis, sino todo lo que hagáis. Esto revoluciona nuestra comprensión del cansancio crónico, que a menudo surge de la falsa dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Cuando compartimentamos nuestra vida, reservando la pasión y el propósito solo para ciertas actividades importantes, convertimos gran parte de nuestra existencia en una tediosa obligación que agota nuestra vitalidad. Hacedlo de corazón. La expresión original sugiere poner toda el alma, todo nuestro ser interno. No es simplemente cuestión de esfuerzo externo, sino de participación interna plena. El cansancio crónico frecuentemente resulta de esta desconexión entre nuestras acciones y nuestro corazón cuando operamos mecánicamente, sin inversión personal en lo que hacemos. La instrucción divina no es reducir nuestra actividad, sino redescubrir la participación plena del corazón que transforma el trabajo de carga en propósito, como para el Señor y no para los hombres. Aquí encontramos el cambio fundamental de perspectiva, la audiencia primaria de nuestros esfuerzos. Cuando trabajamos principalmente para impresionar a otros, cumplir expectativas externas o simplemente asegurar aprobación, cada acción requiere una energía emocional extra que eventualmente nos agota. El cansancio crónico muchas veces es el resultado de vivir constantemente ante la audiencia equivocada, ajustando continuamente nuestra actuación según las reacciones percibidas, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. La motivación no es simplemente el deber, sino la confianza en que nada hecho para el Señor carece de significado o reconocimiento. Esta certeza aporta una paciencia renovadora cuando los resultados no son inmediatamente visibles. El cansancio crónico a menudo crece en el suelo de la frustración, cuando sentimos que nuestros esfuerzos no producen los resultados deseados o esperados. La desilusión drena nuestra energía más rápidamente que el trabajo mismo. Porque a Cristo, el Señor servís. La declaración final revela la dignidad suprema de todo trabajo realizado con esta perspectiva. No hay tarea insignificante cuando se reconoce como servicio al Rey de Reyes. Esta elevación del propósito infunde nueva energía, incluso en las actividades más mundanas o repetitivas. El cansancio crónico retrocede cuando cada acción, por pequeña que sea, se conecta conscientemente con el propósito eterno. Nehemías nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo el propósito combate el agotamiento. Enfrentando oposición constante, amenazas físicas y desafíos logísticos enormes en la reconstrucción de Jerusalén, Nehemías mantuvo una energía incansable que inspiró a toda la comunidad. Su secreto se resume en su respuesta a quienes intentaban distraerlo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías no veía simplemente piedras y mortero, veía la restauración del testimonio de Dios entre las naciones. Esta claridad de propósito unificó todas sus actividades diversas, desde la supervisión de la construcción hasta la reforma social y espiritual. Incluso en momentos de extremo cansancio físico, la visión del propósito mayor sostuvo a Nehemías y le permitió completar en solo 52 días lo que muchos consideraban imposible. En la vida práctica, aplicar esta enseñanza podría verse así. Examina las actividades que más te agotan y pregúntate, ¿cómo se conecta esto con un propósito más amplio? Si no puedes encontrar esa conexión, considera si deberías seguir dedicando energía a esa actividad. Si la conexión existe pero se ha oscurecido, busca formas de recordarla visualmente o verbalmente durante tu día. Por ejemplo, un padre agotado por las tareas domésticas interminables podría colocar fotos de sus hijos en lugares estratégicos con las palabras: para ellos construyo un hogar, no solo limpio una casa. Te invito a este ejercicio específico. Crea un manifiesto de propósito personal. En una página, articula claramente: 1. ¿Quién eres en Cristo? 2. ¿Para qué propósito específico crees que has sido creado?
3. Cómo tus actividades diarias actuales se conectan con ese propósito. Y 4. Una breve oración de dedicación. Coloca este manifiesto donde puedas verlo cada mañana. Cuando sientas que el cansancio crónico comienza a arrastrarte, léelo en voz alta como un acto de realineamiento con tu verdadero propósito. Recuerda, la energía sostenible no proviene solo del descanso adecuado o de la nutrición correcta. Surge cuando hasta la tarea más humilde se convierte en un acto de adoración. Cuando cada esfuerzo está impregnado de propósito eterno. Como dijo C.S. Lewis, no hay trabajo ordinario para el cristiano. Todo servicio es un servicio a uno de los miembros más nobles del Rey. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con el mismo agotamiento, sin propósito que tú has enfrentado. Si estas palabras han tocado tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios: mi propósito renueva mi energía, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. Queridos amigos, si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu ser, te invito a que le des me gusta y lo compartas no como un simple gesto de aprobación, sino como una declaración de fe. Estás eligiendo creer que Dios tiene un plan de renovación para cada área de tu vida, donde el cansancio ha tomado residencia. Al compartir este mensaje, estás extendiendo una invitación de esperanza a alguien que quizás está al borde del colapso, alguien que ha llegado a aceptar el agotamiento como su nueva normalidad. Recuerda que un simple clic puede ser el instrumento que Dios use para iniciar un camino de restauración en una vida que desesperadamente lo necesita. Te animo a que no solo escuches estas verdades, sino que las pongas en práctica y luego compartas tu testimonio. El enemigo quiere que pensemos que nuestras luchas son únicas, que nadie más podría entender lo que estamos pasando. Pero cuando compartes cómo Dios te está ayudando a vencer el cansancio crónico, cómo estás encontrando descanso en su presencia, estableciendo límites saludables, nutriéndote de su palabra, apoyándote en la comunidad, renovando tu mente y reconectando con tu propósito, estás rompiendo el poder del aislamiento. Tu historia de victoria, incluso parcial, puede ser exactamente la luz que alguien necesita para dar el primer paso en su propio camino de renovación. Que el Dios que nunca se fatiga ni se cansa, te inunde con su fortaleza sobrenatural. Que sus promesas de renovación se manifiesten en cada célula de tu cuerpo, en cada rincón de tu mente y en cada anhelo de tu corazón. Que encuentres no solo alivio del cansancio, sino un nuevo nivel de vitalidad que te sorprenda y te permita cumplir el propósito único para el cual fuiste creado. Y que en los días cuando la fatiga intente regresar, recuerdes que no caminas solo, el Espíritu del Dios viviente habita en ti, energizándote desde adentro hacia afuera con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. En su nombre oramos. Amén.